Yo sé que tú eres joven. Mira, yo sé que tú eres una persona que vas a empezar en el llamado de Dios. Ahora, Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era una persona que estaba empezando el llamado de Dios y sabía que a través de su llamado, a través de su caminar, iba a haber personas que lo iban a traicionar, iba a haber personas que iban a herir su corazón, iba a venir personas que lo iban a dañar a su personalidad. Por eso Pablo le dice, mira, Dios te ha dado el poder y el amor, y que no se te olvide que te ha dado el dominio propio. A Timoteo, ahora, Timoteo estaba pasando una situación complicada porque dice que Dios lo llamó a este joven y a las demás personas no lo llamó. Estas personas tenían ya conocimiento, ya tenía años del evangelio, pero Dios llamó a Timoteo. Por eso le dice Pablo en los versículos, dice que nadie ponga tu juventud, sino sea ejemplo de conductas en los creyentes. Y Timoteo sabía lo que iba a pasar. Ahora, el dominio propio es, como decía, dominarse a sí mismo. Era que la carne, los sentimientos, las emociones no te dominen. Pablo sabía lo que iba a pasar Timoteo sobre el caminar, y que a través de que iba a haber muchas emociones, iba a tener muchos sentimientos en su vida, pero que tenía que tener cuidado con su dominio propio, para que no perdiera el control de su vida. Ahora, escuchen bien el riesgo de perder el dominio propio. Si Timoteo pierde el dominio propio, está perdiendo la presencia de Dios y el llamado de Dios, porque el que va a gobernar no va a ser Dios, sino que va a ser su carne y sus pensamientos. Ahora, una de las cosas que la falta de dominio es el caos en nuestras vidas. Por ende, si Dios no gobierna en tu vida, ¿quién va a gobernar? Tu carne. Tu carne es el que va a empezar a gobernar. Tus emociones, tus sentimientos. ¿Y sabes cómo la Biblia menciona a esta persona falta de dominio? Vamos a leer Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Y dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nuevamente, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otra versión dice no tiene dominio propio. Es una ciudad que no tiene murallas, que no tiene muro. ¿Y sabe cómo es eso? Que no hay una protección en su vida. Es que cuando no hay una ciudad, cuando no hay un muro, es que la persona o el enemigo puede meterse con facilidad, porque no hay una protección de parte de Dios. Ahora, la Biblia menciona, son aquellas personas que no tienen defensa. Ese dominio propio que no tiene la persona es no tener murallas en su vida. ¿Y sabe cuál es el peligro de eso? De que usted y yo vamos a perder muchas cosas por falta de ese dominio. Vas a estar fuera de control. Y cuando uno está fuera de control, tus pensamientos gobiernan. Tanto el pasado, lo que pasó, y estás en tus pensamientos. Tus sentimientos aún están en el corazón. Por lo tanto, ese dominio que te hace falta está empezando a hacer un caos en tu vida y en tu corazón. En otra cosa, hermanos, no hay un muro en nuestras vidas. Y tal vez estamos caminando por nuestras propias sentimientos, por nuestras propias emociones, que tal vez la vida nos trajo a nuestro corazón. La Biblia menciona
que no hay muros en una persona que no tiene dominio. Ahora, tú, el día de hoy, ¿cómo te consideras? ¿Tienes muros en tu corazón? ¿Hay defensa para que el enemigo no entre y empiece a desordenar? Porque cuando hay una falta de dominio hay un desorden en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando hay un desorden en nuestra vida, vas a caminar desordenado en todas las áreas. Por lo tanto, tú y yo vamos a caminar por nuestros sentimientos. Hay un caos en nuestra vida. La falta de dominio propio es otra cosa, es que el pecado entra con facilidad a nuestras vidas. Cuando no hay un dominio, cuando no hay autocontrol en nuestra mente, en nuestro corazón, el pecado va a entrar con facilidad. Ahora, el ejemplo del rey David, dice que la Biblia, que él estaba en un tiempo de guerra, pero dice que él dice, no, voy a descansar, que vayan mis soldados, que vayan ellos a guerrear, y yo voy a descansar. Y dice que en ese momento de ociosidad viene que la tentación, viene el pecado. Dice que ella ve a la esposa de Urías, Betsabé, y peca con ella. Ahora, ¿qué es lo que David cuál fue que David pecó? Fue porque no tuvo un control en sí mismo, que por estar en ociosidad perdió el control y los deseos de su carne empezó a desordenarse. Ahora, también otro ejemplo es de Saúl. Entra la envidia y deseos de asesinar a David. Ahora, el rey Saúl era un ungido, el rey Saúl era uno de los hombres fuertes, guerreros, pero entra la falta de control de su vida. Ahora, ¿qué tan peligroso es no tener el dominio propio? Dice que Saúl tuvo el deseo de asesinar a David. La envidia, el rencor, el resentimiento. Ahora, yo no sé cómo está el corazón de usted. Si ha tenido un resentimiento, si tiene esa ira, si tiene pensamientos que no vienen de Dios, es porque ha perdido el control de su vida. Una de las otras cosas es que cuando tú pierdes el dominio, tomas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Digan conmigo, decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos hemos tomado decisiones así? Que hemos tomado decisiones que no son de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hemos perdido ese dominio. Porque cuando alguien está enojado, ¿qué hace, hermanos? Piensa y de todo, y quiere deshacer y quiere de todo. ¿Por qué? Porque el dominio del enojo ha permanecido en el corazón y eso es el que te está dominando. Y entonces empiezas a tomar decisiones que no son voluntad de Dios. Ahora déjame decirte algo que puede ser duro a tu vida, pero tal vez tú y yo en un momento tomamos decisiones por nuestros sentimientos y la pagamos las consecuencias. Y tuviste un proceso que no deberías de tomar, un proceso que no debiste de estar en ese proceso, en esa prueba, pero por tu falta de dominio propio te llevó a ese camino, a ese proceso. Y tal vez uno dice, es que fue una prueba de Dios, es que no puede ser. No, es porque tu falta de dominio propio tomó una decisión incorrecta en ese momento. Y por lo tanto esa decisión fuera de la voluntad de Dios te llevó a una causa, a un proceso que no tuviste que pasar. Pero déjame decirte que aún Dios nos levanta. Aún a pesar de nuestros errores, dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Amén. Ahora, nuestros pensamientos empiezan a cambiar y por ende a tomar caminos que no son buenos. Y vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 12 al 13. El libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12 al 13.
Aquí en Proverbios nos enseña el hombre que ha perdido el control. Y dice Proverbios capítulo 14, dice así: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? Nuevamente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Por qué dice eso? Porque sus sentimientos lo están gobernando. Porque la emoción, la carne lo está gobernando. ¿Y la carne qué quiere? El placer. ¿La carne qué quiere? Los deseos que usted y yo queremos sobre la tierra. Por eso Proverbios dice: el hombre piensa que está derecho, pero su fin es camino, porque ha tomado decisiones por su carne. Cuando uno toma decisiones de parte de Dios, ¿usted siente angustia? ¿Usted siente paz? Y usted dice: esto es de Dios. Y Dios abre puertas y hasta habla con una persona, te viene y te dice: mira esto, hizo una confirmación, porque la decisión que tú has tomado viene de parte de Dios. Pero cuando tú has tomado una decisión por tus emociones, déjame decirte que estás en un grave error y te va a llevar a un camino de ¿qué? De muerte. Ahora, ese es el peligro de tu falta de dominio propio, que te va a llevar a un camino de desesperación, a un camino de frustración, a un camino de ansiedad, a un camino que dices: ¿por qué tomé este camino? Creo que todos hemos llegado a ese punto de estar en un momento de frustración, o solamente soy yo. Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos tenido esa frustración, tal vez esa duda en nuestras decisiones. Tú y yo, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Estás ahorita en un control? ¿O dices: la verdad que ni sé ni qué onda? Que la verdad que en mi mente hay un caos. Mira, hay algo, hermano, dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y Él sabe cómo está tu vida. Y Él sabe cómo está, si la carne está dominando o el Espíritu está dominando. Pablo dice a Timoteo que Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, cuando nuestros pensamientos y emociones empiezan a gobernar nuestra vida, la carne, va a pasar varias cosas. Ahí va a hacer falta la falta de perdón. En tu vida va a haber ira, en tu vida va a haber resentimientos, en tu vida va a haber depresión, en tu vida va a haber un caos, y en tu vida no va a haber una guía o una visión definida. ¿Sabe? Conozco muchas personas donde van en el camino y no saben cuál es su visión, no saben qué hacer, porque han perdido esa guía del Espíritu Santo. Ahora, usted y yo, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Dice en lo secular que ni tan alegre ni tan enojado debe tomar una decisión. Porque si está alegre, no, pues te emocionas y vamos a hacer esto y esto. Y cuando está enojado, dices: no, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la emoción te gobiernan. Pero cuando uno está enojado, cuando uno está alegre, dice que cuando hay un dominio propio, dice: analizas, piensas antes de actuar. Y eso se llama prudencia. Ahora, ¿sabe cuál es el peligro también de la falta de dominio propio? Que empieza a perder todo. Y sabe, he conocido jóvenes, he sabido de personas, hermanos, que han perdido hasta sus parejas, han perdido todo
por su falta de dominio propio, por decisiones incorrectas. La voluntad de Dios dice que es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Otra vez dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad jamás va a ser perfecta. Tus pensamientos, tus decisiones propios jamás van a ser exitosos si no vienen la voluntad de Dios. Ahora, Proverbios nos enseña que la falta de dominio propio es una ciudad sin murallas. Nos dice que vamos a tomar decisiones incorrectas. Pero también nos enseña la Biblia que la falta de dominio propio nos va a estancar en nuestro llamado. Nos va a estancar, Dios conmigo, estancar en nuestro llamado. Y entonces usted se va a preguntar cómo permanecer en ese dominio propio. Usted hoy puede decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito un dominio propio. Mira, tu palabra dice que tú nos has dado amor, poder y dominio propio, pero ¿cómo puedo permanecer en ese tiempo? Y primero es saber quién soy yo, tu identidad. Ahora, ¿alguien sabe quién fue Daniel? ¿Quién fue Daniel? Dígame. Quiero escucharlos. Un profeta. ¿Qué más hizo Daniel? Ese joven Daniel que estaba ahí en Babilonia, pero ¿qué hizo él? Hay algo que a él lo caracteriza la Biblia, Daniel. La oración, exactamente. Me voy a parar. Entonces dice la Biblia que Daniel fue un hombre de ¿qué? De oración y de tener una identidad. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor le decía, mira, usted se va a inclinar y van a adorar al rey Nabucodonosor, ¿sí o no? Y van a comer de nuestra comida y van a beber de nuestro reino? Pero Daniel y sus amigos dijeron, jamás vamos a comer y beber de usted. ¿Por qué? Porque nosotros somos apartados por Dios. Hubo un dominio propio en la vida de Daniel. A pesar de que iba a perder su vida, a pesar de que estaba amenazado, dice Daniel, jamás me voy a inclinar ante su Dios. Porque sabía quién era él. Porque sabía que él era un hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo permaneció Daniel? Él fue un hombre de ¿qué? De oración, como dice la pastora Juana. ¿Fue un qué? Un hombre. ¿Cómo va a permanecer usted y yo en el dominio propio? En la oración. Dice que en la mañana, en la tarde, 3 veces al día, él oraba, buscaba la presencia de Dios. La clave de tomar el dominio propio es, ¿cuál es? La oración. Ahora, hermanos, hay algo impresionante porque Daniel estaba esclavizado. Era un hombre esclavo por el reino de Babilonia. Pero Daniel tuvo ese dominio propio, porque la presencia de Dios le da el poder y la fortaleza para no actuar y no perder el control. Amén. Vamos a leer 1 Pedro 5:7. El libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿qué? De vosotros. Daniel, ¿qué hizo Daniel en la oración? Echó toda su ansiedad. Y entonces él confió que Él, Dios, iba a cuidar de él en medio de sus enemigos. Ahora, imagínate
que tú estés en una tormenta grande, que vas a vivir una injusticia terrible, y como hombre y como ser humano, ¿cómo va a actuar? Hay que hacer justicia, hay que, y es que no se puede quedar así. ¿Saben cómo se sintió Daniel? Al ver que su pueblo estaba esclavizado, al ver cómo los maltrataban, pero la oración, la ansiedad que tal vez él pudo tener Daniel, se lo echó a Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? Mi carga, mira, la preocupación que yo tengo, te lo pongo en tu vida. Y tú vas a tener cuidado de nosotros, amén. Otro ejemplo es que Jesús oraba, escuche bien esto, Jesús oraba antes de predicar. ¿Sabe por qué Jesús oraba antes de predicar? Sabíamos que Jesús es el Hijo de Dios, pero tenía que orar antes de predicar. Ahora, cuando Jesús predicaba, ¿qué pasaba? Había poder, pero había otra cosa. Había algo también que dice que los fariseos que murmuraban, decían, no, hijo del diablo, le decían que Beelzebú no puede sacar otro Beelzebú, o sea, lo estaban hasta blasfemiando, lo estaban tirando, y decían, no, es que tú no eres el Hijo de Dios. Jesús decía, no, es que hizo milagros y poder, sí, pero en otro lado le estaban tirando piedras, lo estaban juzgando a Jesús. ¿Usted cómo se sentiría que esté predicando y la gente dice, no, ¿usted cómo se sentiría? Mal. Sentiría, no, pues. Y hay milagros, se hacían poder, pero aún así había incrédulos. Jesús sabemos que tenía pensamientos, ¿sí o no? Tenía emociones. Él podía haber dicho, Señor, repréndelos, o Jesús podía hacer muchas cosas en las personas, pero él oraba antes de predicar. Ahora, y aún antes de la crucifixión, dice que él tuvo una oración. ¿Sabe por qué? Porque iba a haber un dolor tremendo. Porque él podía haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Mejor ayúdame. ¿Sabes qué, Señor? Él podía hablar y decir que los ángeles vinieran y que lo rescataran. Pero en ningún momento vino ni un rencor, ni vino ira a la vida de Jesús contra las personas. Otro ejemplo era que Pedro era un discípulo que seguía a Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Pero escuche bien esto, pero Pedro no tenía dominio propio. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Sacó cuchillo y sácatelo. No tuvo dominio propio. No tuvo dominio propio cuando Jesús le dijo, hay que orar. Porque Jesús sabía que él perdía el control en ciertas situaciones que él iba a pasar. Escuche bien eso, Pedro era discípulo, seguía a Jesús, pero aún no tenía dominio propio. Podemos tú y yo seguir a Jesús, podemos servir en algo, pero aún no podemos tener ese dominio. Que en la situación que vamos a enfrentar, usted la carne resalte y usted dice, aquí voy a deshacer y voy a deshacer y voy a hacer muchas cosas. ¿Y sabe por qué Pedro no tenía el dominio propio? Porque no había tenido una intimidad con Dios antes de esa situación. Por eso Jesús le decía, oren, velen, pónganse alertas, porque va a venir alguna situación que les va a mover la carne, les va a mover los sentimientos, le va a mover esos pensamientos y que va a querer que el hombre viejo vuelva. Hermanos, Jesús había rescatado a sus 12 discípulos, los estaba enseñando cómo ejercer, cómo ser una buena persona, pero aún no entendían, aún el hombre viejo estaba dentro de ellos. Lo que me impresiona es de que la gente decía, cuando crucificaban a Jesús, me impresiona porque la gente decía, Pedro, es que tú eres como Jesús, es que tú hablas como Jesús. Escuche bien esto, nunca jamás le dijeron, tú actúas como Jesús. ¿Saben por qué?
Porque es muy fácil hablar de Jesús. Es muy fácil, pero actuar es otra cosa. Porque Pedro no se le caracterizaba su dominio propio. A él se le decía, es que él es muy con carácter y él quiere hacer. Hoy, ¿cuántos nos ponemos en el zapato de Pedro? Que queremos defender algo. Cuando dice, ¿sabes qué? Espérate, déjamelo a mí. Pedro en su emoción decía, yo voy a defender a mi maestro, yo voy a defender. ¿Sabe por qué? Porque no sabía la visión que Dios tenía. Cuando usted y yo no tenemos la visión de Dios, vamos a actuar a nuestra conveniencia. Y no va a dejar que Dios sobre. Jesús decía, es que tiene que pasar esto, que Jesús sabía, me tienen que arrestar. Entonces, Pedro no tenía la misma visión que Jesús en ese momento. Y tuvo que actuar por sus propios pensamientos. Ahora, usted y yo tenemos que actuar en la visión de Dios. ¿Sabe qué pasó con este hombre, el joven José el soñador? Una de las personas que tuvo integridad a pesar de la traición de sus hermanos. Fue esclavizado, lo metieron en la cárcel injustamente, pero una de las cosas que José pasó fue que la esposa de Potifar quería tentarlo y caer con él. Y dice que este hombre, José el soñador, tuvo el dominio propio. Y dice que él no se quedó ahí, dice la Biblia que él corrió, o sea, huyó. Cuando alguien tiene el dominio propio, va a huir de cualquier situación del pecado, de la tentación. Entonces usted dice, empiezo a tener el dominio propio. Ahora escuche bien esto, ¿qué pasaría si José el soñador hubiera caído con la esposa de Potifar? Otra historia puede aportar. La historia hubiera dicho, y Potifar, y José cayó, hubiera sido una historia completamente diferente. Y déjame decirle que cualquier decisión incorrecta puede cambiar en un instante nuestras vidas. Fatales. José así estuvo de tomar una decisión incorrecta. Y no ver la gloria de Dios en el futuro. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ver lo que usted está orando por Dios? Amén. Entonces usted y yo tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Amén. Amén. El dominio propio, tres cosas que la ventaja o el fruto de tener dominio propio es: empezamos a tomar las decisiones en Dios. La otra es, tenemos más precauciones en pecar. Y la siguiente es, ¿seremos limpios o estaremos limpios para la venida de Jesús? ¿Sabe? La falta del dominio propio, cuando gobierna tu vida, las emociones y la carne, empiezas a mancharte. Empiezas a manchar tu vida. Y lo peor de que hay una ceguera espiritual en nuestra vida. Caminamos ciegos. Y uno piensa decir, es que va que Cristo viene, pero usted y yo, ¿cómo estamos delante de Dios? No sabía que tan fuerte era no tener dominio propio. Sí. Cuando alguien no tiene dominio propio, está perdiendo muchas cosas. Saúl perdió la presencia de Dios por la falta de dominio propio. David tuvo un proceso tan difícil que
que su hijo lo andaba buscando para matar, falleció su hijo por una decisión, porque se descontroló. Sansón perdió el control y perdió hasta la vida por la falta de dominio propio. Hubo muchos hombres que perdieron muchas cosas por falta de dominio propio. Perdieron muchas cosas que Dios tenía para ellos y no lo aprovecharon. Usted y yo pensamos, no, pues vamos a vivir un poquito más y aún se va a tardar Jesús o algo, y quién sabe si hoy va a ser nuestro último día. Y hoy yo te pregunto, ¿te consideras que perdiste todo? ¿O te consideras de que vas a perder las cosas? ¿O te consideras, yo tengo dominio propio? Permanecer en la oración y en la intimidad de Dios nos va a enseñar a tener ese dominio propio. Ahora, una cosa es de que Dios te dé el dominio propio y otra cosa es de que tú te esfuerces a permanecer en él. No puede orar y no puede clamar, Señor, dame el dominio propio, pero si tú no permaneces en él. Dice la Biblia que todo lo puede, ¿qué? Cristo que me fortalece. ¿Y si es verdad eso? Claro. Pero en las situaciones se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida quién somos nosotros. La falta de dominio propio, hay una falta de identidad. ¿Sabe por qué hay personas que se suicidan, se hacen muchas cosas? Por falta de identidad. Porque perdió su dominio propio. Porque hubo un caos en su vida. Hay gente que no se convierte, ¿por qué? Porque muchas veces nos ven que no tenemos dominio propio. Para ser así, no, hombre. Van a decir, no, mejor me quedo así. ¿Por qué? El dominio propio se refleja mucho, demasiado. Usted dice, no, pues no creo, sí se refleja, el dominio propio se refleja. Porque en la situación que usted está pasando, la gente ve cómo reacciona uno. La gente va a decir, a ver, ¿qué onda con su vida? La gente ve su dominio propio. Y usted dice, no, y la gente va a decir, no, este hombre no quiero ser como él. ¿Por qué? Pero cuando alguien tiene dominio propio en la situación complicada, en las situaciones que uno puede actuar y uno mengua y uno es paciente y espera en Dios, la gente dice, esta persona tiene algo diferente, que no actúa por sus emociones ni por su carne. Algo tiene que yo deseo conocer a su Dios. Los frutos del Espíritu Santo es paciencia, bondad, templanza. Y tal vez tenemos algunos no hace falta, pero dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros lleguemos al ¿qué? Al varón perfecto. Que tener la mente de Cristo. Pablo le menciona, usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo es dominio propio. Cuando tenemos la mente de Cristo es actuar como Jesús, pensar como Jesús, caminar como Jesús y tener la misma visión que Jesús. Por lo tanto, usted ya ganó el dominio propio, porque usted está llevando la mente de Cristo. Cuando no, la carne va a gobernar. Ahora dice la Biblia, estén alertas y velad, porque el diablo está como ¿qué? ¿Como qué? ¿A quién devorar? Ahora la Biblia lo menciona como un león. Ahora, ¿qué comen los leones? Ahora, carne fresca. Dice, está alerta y velá. ¿Por qué? Porque el diablo no hace una chancita, pierde usted el control y dice, ahí voy. Se mete, empieza a meter, como dice la Biblia, hay una ciudad sin muralla, su enemigo empieza a entrar y empieza a hacer de las suyas, empieza a actuar de una forma incorrecta. ¿Y sabe cuál es el problema?
que empieza la desobediencia en Dios. Empieza la desobediencia en Dios. Velad y está alertas. En Efesios nos enseña la armadura de Dios. ¿Cuántos conocen la armadura de Dios? La coraza, las botas del soldado. Y una de las cosas que me impresiona es el escudo de ¿qué? De la fe. Para usted, ¿qué es el escudo de la fe? Quiero escucharlos. Para usted, ¿qué es el escudo de la fe? Creer y accionar y hacer la voluntad de Dios. Ajá. ¿Alguien más? Para usted, ¿qué es tener el escudo de la fe? Tener una protección en contra del enemigo. Exactamente, tener una protección en contra del enemigo. Ahora escuchen bien esto. Dice escudo ¿de qué? De la fe. Ahora no solamente dice escudo, el escudo te protege, pero cuando habla de la fe es que el momento del ataque, ¿usted qué? Confía en Dios. Pero muchas veces tenemos nomás el escudo y usted dice no, y aquí no va a pasar el enemigo y yo, pero no confía en Dios. Ahora la Biblia menciona el escudo de la fe, que mientras que venga el ataque, mientras que usted esté en defensa, empieza a creer en Dios, que Dios lo va a rescatar en ese momento. Porque cuando hay un ataque, los soldados se cansan. Cuando hay guerra, los soldados que se cansan, se fatigan. Pero cuando uno cree en Dios y tiene fe que Dios lo va a rescatar, hay fuerzas y Dios lo empieza a levantar. Amén. El escudo de la fe te va a ayudar a tener ese dominio propio. Y si alguien tiene falta de ese escudo de la fe, creo que es el momento de pedírselo a Dios. Amén. Amén. Dios nos ha dado la herramienta suficiente para contraer las hechazas del enemigo. Dios nos ha dado la herramienta para dominar la carne. ¿Saben cuál es la herramienta, hermanos? Una de las cosas es la herramienta de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es la guianza, es el manual de cómo podemos caminar y tener ese dominio propio. ¿Saben cuántas personas van al psicólogo? Demasiadas personas. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. De todo. Hay un montón de los psicólogos que van en terapias y todo eso porque han perdido ese dominio propio. Porque hubo una situación que dañó su corazón y no han podido sobresalir o no han podido curar ese corazón. Cuando Jesús menciona venir a mí todos que estén cansados y qué, y yo los haré qué, ¿sabe? Esas personas estaban descontroladas. Esas personas no sabían qué hacer. Esas personas no sabían a dónde ir. Pero cuando Jesús les enseña a venir a mí todos que estén cansados y cargados, ellos dijeron: aquí es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad cuando yo voy a dejar mis caras delante de Dios. Esta es mi oportunidad donde Jesús se presenta a las personas y le dicen: yo voy a hacer algo con ustedes. Lo tristemente es de que de esas personas muy pocos lo siguieron. Muy pocos lo siguieron. ¿Saben por qué? Porque al empezar el caminar, a pesar del caminar con Jesús, muchos se cansaron. Muchos dijeron: no, pues aquí la dejo. Porque no querían dejar que su carne. El rico no quiso dejar sus riquezas. El otro dijo: ¿sabes qué, Señor? Espérame hasta que entierre a mis padres. El otro le dijo: Señor, es que no puedo. Multitud de gente le dijo a Dios: no puedo.
Y eran personas que Dios les dio paz, les dio descanso, pero el momento dijo, Dios, yo ya no quiero. ¿Saben cuánta gente hay de esas? ¿Sabes qué, Dios? Yo ya no quiero. Porque la situación gobernó su vida. Y esa situación gobernó su vida. Empezó al hombre viejo a gobernar otra vez su alma, su corazón. Y dejó que la carne empezara a guiar su camino y no el Dios. Conocemos muchas personas que fueron traicionadas por el hombre, pero déjame decirte que Dios, Jesús, fue traicionado por Judas, por gente que Jesús amaba, lo crucificaron. Aún su pueblo judío no lo querían en él. Y Jesús aún así dice que él fue como un cordero matadero sin qué, sin decir nada. Ese fue el dominio propio que Jesús nos enseña, sin decir nada. Y que Jesús, y que Dios actúe al favor de nosotros. Los discípulos, ¿qué hicieron? Corrieron, muchos huyeron, muchos no estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque tenían temor de perder la vida. Pedro fue uno de ellos. Y escuche bien lo que hizo Pedro. Fue a su pasado, donde Dios lo rescató, donde Dios lo llamó. Dice que él fue otra vez al mar, pescando, porque le falló a Dios, porque dijo, yo no estuve ahí. ¿Saben? Cuando hubo una situación complicada, Pedro se fue en vez de acercarse a Jesús, porque sintió tanta la culpabilidad, sintió tanta la culpabilidad que dijo, yo ya no soy discípulo de Jesús, porque gobernó más su carne, porque gobernó su culpabilidad, su emoción. Si él tuviera dominio propio, hubiera dicho, fallé a Dios, pero Jesús es amor y en la crucifixión yo voy a ir y ahí voy a estar presente. Pero no lo hizo. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, dice que Jesús fue junto con Pedro y le empieza a decir lo que él tenía que hacer. ¿Saben? Cuando él tuvo el dominio propio fue cuando la presencia de Dios en aquel Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, y fue ahí cuando Pedro tuvo un dominio propio, tuvo ese dominio. Ahora, para terminar ya, Timoteo era joven y Timoteo iba a hacer muchas cosas de parte de Dios, pero algo que le faltaba a él era algo importante, que era el dominio propio. Pablo, ya experimentado en Dios, sabía lo que iba a suceder, y ahora en la actualidad el Señor sabe lo que va a pasar en el futuro en nosotros. Amén. Amén. ¿Está dispuesto usted a permanecer en Dios en cualquier situación? Amén. ¿Está seguro? Amén. Donde vienen las tempestades, pero Dios va a estar ahí con nosotros. El dominio propio te va a sacar de muchas cosas. Y el dominio propio nos va a enseñar quién somos nosotros delante de Dios. Y por último, quiero que se ponga de pie, hermanos. Ya vamos a terminar. Ahora yo te digo o te pregunto, ¿qué es lo que has perdido tú en este tiempo? ¿Qué fue lo mayor que tú perdiste en las cosas de Dios por la decisión que tal vez uno o nosotros tomamos? Pero déjame decirte que Dios, aún a pesar de eso,
Dice la Biblia que el rey David decía, y antes de que naciera, todas las cosas ya estaban escritas en tu libro. Y hoy Dios nos da la oportunidad nuevamente, que si tú dices, estoy en un caos ahorita en mi mente, no sé qué hacer, déjame decirte que hoy es el momento que tú digas, Espíritu Santo, necesito que tú gobiernes mi vida. Amén. Que tú le digas, Espíritu Santo, necesito que tú empieces a guiarme, que tú empieces a direccionarme en tus propósitos. Que si tal vez tú hiciste algo con otra persona, que tú le digas, que tú empieces a decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Necesito pedir perdón a aquellos que tal vez ofendí, o perdonar a aquellos que te traicionaron. Son muchas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces en este momento usted cierre un momento sus ojos y empieza a clamar al Espíritu Santo y empiece a decir, Espíritu Santo, necesito que tú empieces a guiar mi vida, que empieces a gobernar nuestro corazón. Espíritu Santo, que empieces a darnos dirección. Que tal vez tomamos decisiones incorrectas y estamos en un proceso tal vez que no deberíamos estar, pero sabemos que tú estás delante de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayudes a tener ese dominio propio, a permanecer en ese dominio. Que tu Espíritu Santo nos ayudes, que a pesar de las traiciones, las injusticias, tú nos enseñes a perdonar a aquellas personas. Que tu Espíritu Santo, si tenemos un carácter, que tú nos formes, pero al carácter tuyo. Que tengamos una mente tuya, Espíritu Santo, que seas tú transformándonos completamente día a día. Espíritu Santo, hoy yo te pido, Señor, que si hay una carga el día de hoy, si hay una situación complicada, que seas tu Espíritu Santo tomando el control, que seas tu Espíritu Santo dando descanso a aquellos que lo necesitan. Espíritu Santo, tú fortaleces su fe, que tal vez que quieran tirar la toalla, hoy tu Espíritu Santo venga a fortalecer su fe, que tu Espíritu Santo empieces a levantarlo, Señor. Que tú tienes planes buenos, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que gobierne nuestras vidas, Señor, completamente. Que si te hemos fallado, Espíritu Santo, si te hemos contristado, que hoy te pido, Espíritu Santo, que hoy vengas a nuestras vidas y nos llenes completamente de nuestras vidas, nuestros corazones. Si hay falta de sabiduría, que hoy tú nos des, Señor, para guiar nuestras vidas, Señor, nuestros caminos. Y que hoy nos analizamos si nuestros caminos son buenos o son malos. Que hoy tú pongas un freno, Señor, si no estamos tomando decisiones correctas. Que tu Espíritu Santo nos des ese alto y que tú nos direcciones hacia tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto un aplauso a Dios, amén.